Les voy a presentar 5 códigos diferentes acerca del tema de Solid. Como sabemos, Solid se representa 5 principios, los cuales son responsabilidad única, abierto cerrado, Lisp sustitución, interfaces y dependencia. Bueno, empecemos con el primer principio, Single Responsibility. Este principio trata de, en resumen, de que nosotros tenemos que asignar a cada clase. Ah, me olvidaba una cosa. Eh, ¿De qué nos sirve saber Solid? Solid nos sirve para hacer que nuestro código sea más mantenible, sea sostenible, sea fácil de leer. Es un poco parecido a lo que es código limpio y tiene igualmente muchas ventajas. Entonces, continuemos. En este código, en resumen, el código es un código donde tenemos una clase animal que es la clase padre. Esta tiene la única responsabilidad de representar a un animal con su nombre y su especie. Estos son sus atributos. También tiene un método. El método tiene la única responsabilidad de hacer un sonido. El método es hacer un sonido. Y como podemos ver, nuestro método está vacío, ya que nosotros vamos a utilizar polimorfismo. Como les decía, clase animal es una clase padre. Entonces nosotros vamos a crear subclases partiendo de esta clase subclases que van a heredar de la clase animal. Van a heredar este método y aplicando polimorfismo se va a implementar la lógica. Entonces, aquí tenemos la clase trabajador, que tiene la única responsabilidad de representar a un trabajador de la granja. Asimismo, también tenemos su clase de asignarle, de realizar la tarea. Y esta también es una clase padre, por eso, del mismo modo que en la clase padre animal, nosotros también aquí dejamos nuestro método vacío para luego aplicar polimorfismo en las subclases que hereden de la clase worker. Ok, aquí empezamos, bueno, aquí tenemos los animales que heredan de la clase animal, tenemos la vaca, el pollo, y como podemos ver, aquí sí retorna, eh, retorna un mensaje, no está vacío el método. Y asimismo, cada una de estas subclases tienen la única responsabilidad de hacer un sonido. Ok, aquí tenemos un granjero y también tiene la única responsabilidad de realizar su tarea. El granjero está alimentando a los animales. Y aquí tenemos un vaquero, que asimismo tiene su única responsabilidad. Entonces vamos a correr el programa. Entonces, ahí está el programa. Pasemos al siguiente principio de Solid, que es Open Close. Ok, este principio eh, en resumen, está abierto a nuevas implementaciones y está cerrado a modificaciones. Así que este es el mismo código, o sea, con la misma temática, pero enfocado en este principio. Ok. En cambio, en esta clase animal nosotros tenemos el método calcular ingresos. Este método es un método base para calcular los ingresos diarios de cada tipo de animal. Entonces, aquí tenemos nuestras subclases de los animales. Tenemos nuestros constructores y los métodos que heredamos de la clase padre animal, los atributos. Entonces, ahora sí. Ahora, si deseamos agregar un nuevo tipo de animal, por ejemplo, oveja, aquí es donde entra Open. Simplemente creamos una nueva clase derivada y seguimos cumpliendo el principio de Open Close, ya que no necesitamos modificar ninguna clase ya existente. Entonces, ahí está. Implementamos y no modificamos.
Aquí creamos una nueva clase oveja con su método y así mismo. Ahora podemos crear instancias de cada tipo de animal y calcular los ingresos diarios sin tener que modificar el código original. Listo. Aquí está, los ingresos diarios totales son 1250. Ahora pasemos al tercer principio, LISCOP. Este principio tiene mucha relación con el principio anterior, Open Close, ya que implementa conceptos como el polimorfismo, la herencia, se trabaja con clases y bueno, el programa trata de calcular el área de cualquier forma, pero supongamos que nosotros teníamos un programa el cual calculaba el área de un rectángulo. Entonces, nuestro programa estaría muy rígido, ya que no podríamos calcular el área de otras formas. Si quisiéramos calcular el área del cuadrado, entonces tendríamos que modificar el código, tendríamos que modificar la clase la cual calcula el área del rectángulo. Entonces, esta no es una práctica correcta y por eso es que entra LISCOP este principio y lo que hace es que nosotros partimos de una clase principal para, para aplicar polimorfismo con subclases. Nosotros en este caso tenemos como clase principal la clase shape, forma, la cual va a identificar la forma de la forma de la figura a hallar su área. Entonces aquí tenemos creado también otra clase, la clase rectángulo que hereda de shape. También la clase cuadrado y también hemos creado una clase principal. Esta clase principal define dos métodos que es identificar el área y calcular el área. Ahora, en la clase principal, en la clase main, nosotros creamos la instancia principal y creamos las formas. Creamos un rectángulo y un cuadrado con sus parámetros. Y finalmente, aquí está donde utilizamos Liscop. Nosotros eh, le decimos qué forma es la que tiene nuestro objeto para que nos ayude a calcular el área. Entonces, vamos a correr el programa para ver el funcionamiento del código. El área total de las formas es 86. Ok, entonces, a ver, esto es correcto porque 5 por 10, 50. 6 por 6, 36. 50 más 36 nos da 86. Ese es el área total de las formas. Ahora pasemos al siguiente principio, interface. Interface, en resumen, eh, lo que nos dice es que debemos nosotros trabajar en pequeñas clases, o sea, no llenarle de código a una sola clase, sino dividirle en pequeñas clases con sus responsabilidades para tener un código más entendible, más manejable. Bueno, aquí tengo el- un código que representa un dispositivo de impresión. La clase imprimir, la clase escanear, la fotocopiadora y la clase principal. Aquí también creamos una clase principal para identificar el proceso. Y también tenemos nuestra clase main, la cual ejecuta el código. Entonces, corriendo el programa, podemos ver que el código realiza su función, que es simular una, un dispositivo de impresión. Aquí dice imprimiendo un documento cualquiera y luego escaneando un documento cualquiera. Como podemos ver, este es un código bastante ordenado, ya que trabaja eh, en módulos, en pequeños bloques que representan las clases y es mucho más entendible. Ahora,
el último principio, dependencia. Dependencia trata prácticamente de la comunicación entre las clases. Esta comunicación se tiene que dar sola y únicamente por medio de interfaces. Como vemos aquí, definimos una interfaz para todos los animales de la granja. Acá creamos diferentes clases que implementan de la interfaz animal. Tres animales, tres clases. Y también creamos la clase granja que depende de la interfaz animal. Como vemos, la comunicación entre clases se rige únicamente por medio de la interfaz animal. Finalmente, tenemos el main que ejecuta el programa, que da vida a todo esto. Entonces, creamos una lista de animales y la pasamos a la granja. La granja ahora depende de la interfaz animal en lugar de de las implementaciones concretas. Entonces vamos a correr el programa. Ahí está, la vaca hace mu, el chanchito hace oink y el pollo hace cucurucú. Bueno, eso han sido los 5 códigos de este principio importante de la programación. Gracias.